Dear teachers, I hope you're well, and thank you for this opportunity that you give me to recover my notes. In this speech, I'm going to speaking about cultural manifestations and his relation between Mexico and Europe. Pero antes de iniciar, debemos de mantener claros dos conceptos. El primero es el concepto de cultura. Este nos dicta que la cultura es el conjunto de conocimientos y bienes que posee un cierto grupo en específico. Un ejemplo que podríamos tomar es la cultura maya. Esta se caracterizaba por el amplio conocimiento que tenían acerca de los astros y matemáticos, su amplio conocimiento matemático. Y nuestro segundo concepto vendría siendo lo que es manifestación. Vendría siendo todo aquello, todo movimiento en busca de difundir, dar a conocer cierto tipo de ideas o conocimientos. Y todos estos conceptos fueron sacados directamente del diccionario de Larousse. La primera pregunta guía es: ¿cuáles manifestaciones culturales tienen su origen en el virreinato y cuál ha sido su evolución? Al hablar de este tema, podríamos decir que de las manifestaciones culturales que tienen su origen durante el virreinato son las fiestas patronales. Un ejemplo son las fiestas de la Virgen de Juquila, San Marcos, la Virgen de Guadalupe, María Magdalena, la misma Pasión de Cristo. Todas estas surgieron nuevamente por la evangelización. Pues aunque se enfatiza mucho en este tipo de preguntas en cuanto a las manifestaciones culturales que tuvieron su origen en la época virreinal, algo que se deja mucho de lado son las que tuvieron una importante evolución durante la época virreinal. Tenemos el ejemplo del Día de Muertos, los voladores de Papantla. Por ejemplo, estas dos manifestaciones culturales tuvieron una importante evolución durante el virreinato. Eran manifestaciones culturales prehispánicas, probablemente provenientes del preclásico incluso, o del periodo clásico. Estas manifestaciones básicamente cambiaron fechas, orígenes, llegaron a ser completamente borrados, e incluso significados de lo que vendrían siendo cada una de sus manifestaciones. El Día de Muertos antes era para alabar a la muerte. Se festejaba el 15 de agosto. Hoy en día se festeja el 2 de los primeros 2 días de noviembre, y es más que nada para recordar a gente que ya se ha ido. Nuestra siguiente pregunta es: ¿con qué manifestación cultural te sientes identificado y por qué? Manifestación cultural con la cual yo me siento identificado probablemente sea con el Día de Muertos. Todo lo que vendría siendo los colores, ese afán por reconocer, respetar, recordar a alguien. Me gusta a mí mucho recordar buenos momentos. También me caracterizo mucho yo por el arte. Me encanta el arte. La hago, toco música, pinto, mucho de eso. Y durante el Día de Muertos es algo que puedo mostrar. Me encanta todo lo que vendría siendo esa mezcla de colores, sabores, olores. Continuando con la siguiente pregunta es: ¿cuáles manifestaciones culturales son de origen extranjero y tienen un arraigo profundo en México? Al hablar de esto, tenemos básicamente tres opciones. La primera vendría siendo la religión. La religión actual en México, la religión oficial, no viene siendo algo propiamente mexicano, es nuevamente algo que vino de Europa. Sin embargo, tras el pasar de los años, con la evangelización, la Inquisición también, se volvió algo esencial en la vida de los mexicanos. Con el pasar del tiempo, eso también se hizo algo para ellos especial, el tener fe. Otra manifestación cultural, la segunda ya, podríamos decir que es la Navidad. La Navidad, si bien podríamos decir que ya está relacionada con lo que viene siendo religión, a la vez no. ¿Por qué no? Si hablamos de Navidad, lo primero que llega a la mente no vendría siendo, a decir verdad, el Niño Dios. Vendría siendo Santa Claus, el árbol de Navidad, regalos, la cena. No pensamos en dar gracias a Dios, pensamos más que nada en reunirnos a comer y a dar regalos, cuando no se trata de eso. ¿Por qué la pongo, no? Ya sabemos su significado y la forma de manifestarla. Esta manifestación cultural tiene
justo ahora un importante significado en lo que vendría siendo la cultura mexicana. Es nuevamente algo como el Halloween, la cual ya es nuestra tercera manifestación cultural. Esta manifestación cultural, su impacto en México ha sido enorme. Ha desplazado de una manera impresionante lo que viene siendo el Día de Muertos. Se le ha intentado hacer contrapeso, lo que vendría siendo salir a pedir calaverita, pero sin embargo muchos niños en México vienen conociendo más lo que es Halloween que el Día de Muertos y también apreciar lo que es más Halloween que el Día de Muertos. Estas dos se tienen aquí porque tienen realmente un impacto profundo en México. Su forma de cambiar la cultura y nuevamente cosas que ya estaban establecidas antes ha sido enorme. Más bien, ¿cuál es la relación de manifestar el Día de Muertos en tu casa y en tu escuela? Manifestar eso en esta manifestación cultural en mi casa no es muy diferente a la escuela. Ponemos la ofrenda junto a cada uno de sus respectivos elementos. Cada elemento con su significado. La sal, el agua, flores en pasuchtl, papel picado, comida, todo lo que vendrían siendo los elementos los ponemos tanto en mi casa como en la escuela. Año con año más bien, salimos a probablemente 3 museos por los 2 días que dura el Día de Muertos. Nos encanta a mí y a mi familia lo que es ir a visitar el arte, las ofrendas, lo que hace mucha gente para dedicar a sus muertos y en sí para lo que vendría siendo dedicar al día. Básicamente recordar lo que vendría siendo alguien. Y ahora con la siguiente pregunta, que es ¿de qué manera expresas la festividad cultural del Día de Muertos? Yo en mi casa al menos me puedo considerar artista, dibujo, hago música. Muchas veces ya me ha tocado a mí participar en varios eventos para Día de Muertos. En sí, nuevamente ponemos la ofrenda con cada uno de sus significados, su contenido. Tras esto, a mi familia, año con año, salimos a varios museos, probablemente 3 museos por día. Este año no se pudo por la situación actual, pero nos gusta ver mucho de lo que hace otra gente, cómo ponen sus ofrendas, cómo hacen sus dedicatorias. Vamos a eventos que organizan, participamos en ellos, nos reunimos con conocidos. Pocas veces hemos llegado a ir a algún panteón donde reposan algún familiar y básicamente es esto, más que recordar, nos gusta apreciar algo que otra gente hace. Continuando con el tercer bloque y último de preguntas guía, tenemos la pregunta guía que nos dice: ¿cuáles son los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establecen la igualdad de todas las personas y en qué consiste la protección que brinda desde su redacción? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principal artículo que protege todo lo que vendrían siendo las igualdades entre hombres y mujeres y también entre gente con algún tipo de discapacidad, vendría siendo el artículo 4. Este nos dicta que todo hombre y toda mujer es igual ante la ley, sin importar alguna condición o, ¿cómo decirlo? Pues sí, básicamente alguna condición o gusto. La principal protección que brinda de su redacción, más que nada, vendría siendo el establecimiento de los derechos de cada persona y obviamente cada una de sus obligaciones. Y a la vez, algo que recalcan mucho en este artículo es la libertad de decisión. Obviamente cada quien con su mayoría de edad y su criterio propio puede decidir, pero algo que se tiene que enfatizar demasiado es en una libertad propia. Esta pregunta nuevamente va muy relacionada con la siguiente pregunta: ¿qué instituciones están involucradas en implementar medidas para fortalecer la igualdad y cuáles son sus acciones preventivas? Probablemente la institución que más se enfatice en la protección de los derechos vendría siendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH. Esta institución viene regulando básicamente todo lo que son derechos. Derechos a salud, igualdad, salud, libertad de expresión, un sinfín de cosas. Sin embargo, también establece propias obligaciones.
No es únicamente, más bien no es el único grupo que protege y regula esto. Eh, Ni siquiera institución, hay varios grupos también. Tenemos secretarías de justicia, los juzgados, hay grupos feministas, como ejemplo, los cuales eh, protegen y de una manera, podríamos decir, regulan el cumplimiento de ciertas leyes y de ciertos derechos. Ah, Varios colectivos en todo el mundo apoyan otras causas, las discapacidades, los gustos, el género y que se respete cada uno de sus derechos. Las medidas preventivas básicamente que tienen es el establecimiento de leyes y propiamente no de condenas, pero de actos con los que puedan castigar el incumplimiento de estas leyes y de estos derechos. Ah, Probablemente el que más que se conozca es el encarcelamiento de alguien, pero también puede ser vetado de ciertos lugares. Ah, Algo que también hay que enfatizar nuevamente mucho en esta pregunta es de que también uno puede, no solamente queda en cuáles son las acciones que usan para prevenir y cuáles son las acciones y cuáles son las organizaciones, sino cuáles son las acciones que usan una vez que algo ya se ha ocurrido y una vez que esto ya que es de conocimiento se tiene que resolver. En cuanto a resolver, tenemos el ejemplo de poder uno declarar ante la ley el incumplimiento y la violación de ciertas leyes y derechos. El castigo puede ir desde una multa hasta un encarcelamiento. Mm, Hay un sinfín de, básicamente, acciones para prevenir y castigar el incumplimiento de estas leyes. Básicamente esto vendría siendo todo el contenido de estas preguntas. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad que se me está dando para recuperarme de mis calificaciones. Espero que todos se encuentren bien. Muchas gracias.